Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras. Gracias por estar acompañándonos como lo hacen todas las semanas para poder seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. ¿No es así, Alba? Así es, estamos estudiando el más que maravilloso libro de Apocalipsis y cuando viene al caso vamos con las referencias a Daniel y al resto de la escritura también. ¿Te parece si les rememoramos las formas que tienen de comunicarse con nosotros? Así es. Pueden hacerlo a través de Facebook y YouTube en Nuestras Voces en el Desierto. También pueden hacerlo a través de WhatsApp. ¿Cuál es? Al más 1-801-499-1334. Va a aparecer en pantalla que es WhatsApp o Telegram también. Correcto. Va a aparecer en pantalla también. Va a aparecer nuestro correo electrónico que es nvdesierto@gmail.com o a través de Facebook y YouTube también te puedes comunicar con nosotros. Y ahí cuando están ahí en Facebook y YouTube, que le den like, me gusta, share y compartir. Así es. Pero así también es. hay otro medio a través del cual pueden ir escuchando el programa. Así es a través de Radio Messer. ¿Sí? Nos buscas allí en internet en www.radiomeser.com y allí vas a poder bajar la aplicación para escuchar la radio las 24 horas y es totalmente gratis. Así y es. también escuchar y están todos los links para toda la programación y todos los programas que tenemos en Facebook y en YouTube. Exacto. Así que ya desde ahora, ahí que estás mirando, ahí mismito, hacele compartir, dale share, ya mismito. Para que entonces todas tus amistades también puedan tener la misma información que vamos a estar compartiendo contigo. ¿Y qué te Así parece si pedimos a Dios que dirija esto? Por favor. Bendito Padre que está en los cielos, gracias le damos por estar acompañándonos, gracias por sus cuidados hasta aquí y Señor permita que podamos seguir en sus caminos siempre. Señor, enséñanos en este momento, en su nombre, amén, amén, amén. Y como ustedes saben, nosotros siempre vamos por lo que dice la palabra de Dios y en esta vez estamos apoyando o vamos a decir ampliando aún más el panorama a través de la lectura de un libro anexo como es el Gran Conflicto o el Conflicto de los Siglos y estamos en el capítulo que está titulado La Biblia y la Revolución Francesa. El programa pasado estuvimos leyendo parte del mismo, lo cual va simplemente aclarándonos aún más lo que ya habíamos dicho y va haciendo aportes que son realmente importantes. Y ahora vamos a continuar con la lectura. ¿Te parece bien, Daniel? Así es. Dice aquí, la gran ciudad en cuyas calles son asesinados los testigos y donde yacen sus cuerpos muertos se llama simbólicamente Egipto. De todas las naciones mencionadas en la historia de la Biblia, fue Egipto la que con más osadía negó la existencia de Dios, del Dios vivo, y se opuso a sus mandamientos. Ningún monarca resistió con tanto descaro a la autoridad del cielo como el rey de Egipto. Cuando se presentó Moisés ante él para comunicarle el mensaje del Señor, el faraón contestó con arrogancia: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo capítulo 5, versículo 2. Esto es ateísmo, y la nación representada por Egipto iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad del Dios vivo, y a dar pruebas del mismo espíritu de incredulidad y desconfianza. La gran ciudad es también comparada simbólicamente con Sodoma. La corrupción de Sodoma, al quebrantar la ley de Dios, fue puesta de manifiesto especialmente en la vida disoluta. Y este pecado iba a ser también rasgo característico de la nación que cumpliría lo que estaba predicho en este pasaje. Llama poderosamente la atención los detalles que da la profecía a través del Apocalipsis y cómo Dios va cumpliendo detalle por detalle, como para que no nos quede ningún tipo de duda, como que para que nos quite todo aquello que nosotros vemos, pero ¿será así? ¿Es confiable la palabra de Dios? Bueno, la historia prueba que es 100% confiable, Así 100% confiable. Así Y recordemos que justamente en Apocalipsis 11 hablaba de que era, ¿verdad?, la ciudad de Egipto y Sodoma, lo llama, al mismo territorio. Y ahora está bien claro, una vez más, por qué es que se le llamaba de esta forma. Y si tienen dudas, dimos un versículo allí, si vamos a Éxodo capítulo 5, versículo 2, allí nos está hablando de ese tema y cómo es llamada. ¿Ok? Seguimos. Dice, en conformidad con lo que dice el profeta, se iba a ver en aquel tiempo, poco antes del año 1798,
que un poder de origen y carácter satánico se levantaría para hacer guerra a la Biblia. Y en la tierra en que de aquella manera iban a verse obligados a callar los dos testigos de Dios, se manifestarían el ateísmo del faraón y la disolución de Sodoma. Esta profecía se cumplió de un modo muy preciso y sorprendente en la historia de Francia. Durante la Revolución en 1793, el mundo oyó por primera vez a toda una asamblea de hombres nacidos y educados en la civilización que se habían arrogado el derecho de gobernar a una de las más admirables naciones europeas, levantar unánime voz para negar la verdad más solemne para las almas y renunciar de común acuerdo a la fe y a la adoración que se deben tributar a la deidad. Y eso está en un libro que es de Sir Walter Scott, Sí, Life of Napoleon Bonaparte. Sí, la vida de Napoleón Bonaparte. Exacto. Ok. Sigue diciendo, Francia ha sido la única nación del mundo, acerca de la cual consta en forma auténtica que fue una nación erguida en rebelión contra el autor del universo. Muchos blasfemos, muchos infieles, hay y seguirá habiéndolos en Inglaterra, Alemania, España y en otras partes, pero Francia es la única nación en la historia del mundo que por decreto de su asamblea legislativa declaró que no hay Dios, cosa que regocijó a todos los habitantes de la capital, y entre una gran mayoría de otros pueblos cantaron y bailaron hombres y mujeres al aceptar el manifiesto. Y el testimonio de este está en Blackhawk Magazine de noviembre de 1870. Ustedes pueden perfectamente buscar esta información. Triste lo que está sucediendo, porque fíjate cómo se fueron de un extremo al otro. Ahora ya Dios no tiene cabida y es más, llegó a haber una legislación, la Asamblea General de Francia llegó a legislar que Dios no existe. O sea, no que vos creas lo que se te antoja y si no querés creer, bueno, no pasa nada, o te penalizaban o lo que fuera. No. Llegó a decir Dios no existe y para colmo de males el pueblo salió a festejar esa resolución legislativa. Tremendo, porque claro, al tener ese amparo legislativo, entonces ahora les permitía hacer justamente lo que se la nombraba ciudad de Sodoma y ser lo más disoluta posible, porque ya no había nadie que pudiera recriminarle la conciencia, por así decirlo, porque una asamblea humana había determinado que no había Dios, como si Dios dejara de existir por eso. ¿No? Igual el pueblo francés tenía que darle cuenta y va a tener que dar cuenta de eso tan tremendo. ¿Qué más dice el libro? Dice, Francia presentó también la característica que más distinguió a Sodoma. Durante la Revolución manifestóse una condición moral tan degradada y corrompida que puede compararse con la que acarreó la destrucción de las ciudades de la llanura. Y el historiador presenta juntos el ateísmo y la prostitución de Francia tal como nos lo da la profecía. Íntimamente relacionada con estas leyes que afectan la religión se encontraba aquella que reducía la unión matrimonial, el contrato más sagrado que puede hacer seres humanos y cuya permanencia y estabilidad contribuye eficacísimamente a la consolidación de la sociedad, a un mero convenio civil de carácter transitorio que dos personas cualesquiera podían celebrar o deshacer a su antojo. Cosa que se ha perpetuado hasta nuestros días. Hasta nuestros días. Porque muchas veces las personas dicen, el matrimonio es solo un papel. No, el matrimonio no es solo un papel. No es solo un certificado. El matrimonio es la unión más estrecha y, como dice acá, más eficaz que puede haber entre dos personas bajo la dirección de Dios. O sea, no pasa solo por un papel. Por eso es que tampoco está autorizado la fornicación, o sea, el estar viviendo juntos sin estar casados. Y fíjate que hoy la sociedad vivamos unos años juntos a ver si nos llevamos bien y cualquier cosa después nos casamos. Así es. Y no es ese el plan de Dios. Y así va la sociedad y vemos el mundo como va también. Exacto. ¿De dónde hemos mamado todas esas cosas? De esta sociedad disoluta de Francia que por legislación dijo que Dios no existía. Así es. Sigue diciendo, si los demonios se hubieran propuesto inventar la manera más eficaz de destruir todo lo que existe de venerable, de bueno o de permanente en la vida doméstica,
con la seguridad a la vez de que el daño que intentaban hacer se perpetuaría de generación en generación, no habrían podido echar mano de un plan más adecuado que el de la degradación del matrimonio. Sophia Arnold, notable actriz que se distinguía por la agudeza de sus dichos, definió el casamiento republicano como el sacramento del adulterio. Tremendo. La verdad que sí. Tremendo. Y eso lo dejó estipulado. Scott, tomo 1, página 17. Pero eso es tremendo. ¿Hasta qué punto llegó la situación? Y hasta qué punto llega hoy día. Porque tristemente, como dije antes, hemos heredado muchas cosas de Francia. De Francia de esa época que lo marcaron hasta el día de hoy. Y bueno. Hasta el día, y estamos cosechando las consecuencias. Por supuesto. Porque veamos la sociedad en que estamos viviendo. Así es. Sigue diciendo, Francia se cumplió también este rasgo de la profecía. En ningún otro país se había desarrollado tanto el espíritu de enemistad contra Cristo. En ninguno había hallado la verdad tan acerba y cruel oposición. En la persecución con que Francia afligió a los que profesaban el Evangelio, crucificó también a Cristo en la persona de sus discípulos. Siglo tras siglo la sangre de los santos había sido derramada. Mientras los valdenses sucumbían en las montañas del Piamonte a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, sus hermanos, los albigenses de Francia, testificaban de la misma manera por la verdad. En los días de la Reforma, los discípulos de ésta habían sucumbido en medio de horribles tormentos. Reyes y nobles, mujeres de elevada alcurnia, delicadas doncellas, la flor y nata de la nación, se habían recreado viendo las agonías de los mártires de Jesús. Los valientes hugonotes, en su lucha por los derechos más sagrados al corazón humano, habían derramado su sangre en muchos y rudos combates. Los protestantes eran considerados como fuera de la ley, sus cabezas eran puestas a precio y se les cazaba como a fieras. ¡Qué tremendo! Tremendo eso. Tremendo la situación. Increíble, lo degradante, no le importar, o sea, dejar a Dios de lado, bueno, ya eso sabemos que es grave. Gravísimo. Pero no les importaba ni los seres humanos que los rodeaban. Lo que pasa es que cuando vos quitas a Dios de la ecuación, ya todo lo demás se reduce a que no te importa nada ni nadie. Y hoy día nuestra sociedad, desgraciadamente, está quitando a Dios de todo. Vivimos en un país en el cual Dios no tiene lugar. Se lo ha quitado de absolutamente todo. Es más, estamos en una sociedad a nivel mundial en la cual cuando vos hablas algo de Dios, de cristianismo, de la Biblia, lo que sea, lo único que tratan es de mofarse, de ridiculizarte, de decirte que sos un anticuado, que Dios no existe, que eso son teorías, un sinfín de cosas. Y claro, después vienen las consecuencias, ¿no? Por supuesto. Atentamos contra las personas por cualquier cosa, porque ya no piensan igual, entonces ya los tachamos de esto o de aquello, o agresiones físicas, agresiones físicas. Por de repente... Mirá, el otro día, por ejemplo, leía una noticia. Una persona mató a otra simplemente porque no le pareció adecuado el precio de venta de un carro que estaba ofreciendo. Así es. Sí. Simplemente a eso por hemos eso. Llegado. Y es que hoy día vemos que tantas cosas a nuestro vida no alrededor vale nada. que la vida no vale nada. Nada. Se producen guerras donde matan gente inocente, no entre soldados, sino el pueblo, los que viven en el lugar, o sea, no les importa que caiga una bomba y destruya todo. Nadie se le cae una lágrima, nadie se inmuta. Porque son todos iguales y los meten todos dentro de una misma bolsa. Exacto, y se olvidan que somos hijos de Dios, creación de Dios, pero eso pasa siempre y cuando en las sociedades quitamos a Dios del lugar que debe de tener. Así es. Entonces, mientras en los hogares no se levante la Biblia, mientras en los hogares no se levanten los altares para reverenciar a Dios, enseñar a nuestros hijos y nosotros los adultos también seguir aprendiendo, vamos a ir de mal en peor. Y Francia es el ejemplo. Francia es el ejemplo. Ahora, también es muy cierto lo que pasó acá en Francia. Esta historia se va a volver a repetir. Todos aquellos que querramos permanecer fieles a Dios, vamos a padecer persecución. Recordemos lo que dice el mismo Apocalipsis. Ahora se fue a hacer guerra contra la descendencia
de la mujer. O sea, ¿contra quiénes? Contra los cristianos. Sí. Ya no va contra Cristo, ya no pudo contra Cristo, no puede contra su iglesia, ahora va contra la descendencia de la mujer. Así es. Entonces, y eso somos tú y yo. Así que necesitamos estar firmes en el Señor. Por supuesto. Sigue diciendo aquí, coincidencia de un nombre aquí, ¿verdad? Ajá. La iglesia del desierto, ¿ok? Es decir, los pocos descendientes de los antiguos cristianos que aún quedaban en Francia en el siglo XVIII, escondidos en las montañas del sur, seguían apegados a la fe de sus padres. Cuando se arriesgaban a congregarse en las faldas de los montes o en los páramos solitarios, eran cazados por los soldados y arrastrados a las galeras donde llevaban una vida de esclavos hasta su muerte. A los habitantes más morales, más refinados e inteligentes de Francia, se les encadenaba y torturaba horriblemente entre ladrones y asesinos. Otros, tratados con más misericordia, eran muertos a sangre fría y a balazos, mientras que indefensos oraban de rodillas. Centenares de ancianos, de mujeres indefensas y de niños inocentes eran dejados muertos en el mismo lugar donde se habían reunido para celebrar su culto. Al recorrer la falda del monte o el bosque para acudir al punto en donde solían reunirse, no era raro hallar a cada trecho cadáveres que maculaban la hierba o que colgaban de los árboles. Su país, asolado por la espada, el hacha y la hoguera, se había convertido en vasto y sombrío yermo. Estas atrocidades no se cometieron en la Edad Media, sino en el siglo brillante de Luis XIV, en que se cultivaba la ciencia y florecían las letras, cuando los teólogos de la corte y de la capital eran hombres instruidos y elocuentes y que afectaban poseer las gracias de la mansedumbre y del amor. Menos mal que se decían tener las gracias de la mansedumbre y del amor, porque si no hubieran tenido, Francia hubiera desaparecido. Hubiera desaparecido. Y los cristianos en todos los países alrededor también, Así porque es. digo... Estamos, o sea, por todo lo que vemos que estaba sucediendo aquí, habían, en vez de avanzar en un futuro mejor, etcétera, retrocedieron a la Totalmente. época de los romanos, Sí. que hacían en los coliseos esas Sí. matanzas y todo, Sí. hacían exactamente lo mismo. Sí, porque viste que eran usados hasta como de diversión, por así Ahí decirlo. está. Sí. Fíjate que tú acabaste de leer ahí que, por ejemplo, los reyes, los nobles, las mujeres de elevada alcurnia, delicadas doncellas, las flores natas de la nación, se habían recreado viendo las agonías de los mártires de Jesús. Así es. Digo, ¿desde cuándo, hasta qué punto puede llegar el enemigo de las almas, Satanás, a trabajar en la conciencia de las personas Así que es. consideren que eso es algo divertido? Ver a una persona ser atormentada de esa forma, ¿no? Sí. Digo, y cómo no había lugar en el cual no hubieran muertos. ¿Todo por qué? Porque el ateísmo estaba primando y Cristo no tenía lugar. Y todo, como tú muy bien decías, en un siglo, en una etapa de la historia, que es justamente donde se jacta la historia, por así decirlo, de todos los avances que se están teniendo. Es Por la supuesto. época de las luces, De las que luces, se le o sea, llama. las letras y donde La todo ciencia, iba creciendo, la todo. ciencia iba avanzando en forma increíble. Dejamos el oscurantismo, pero realmente no lo dejamos, porque ¿No? digo, tremendo. Ok, sigue diciendo, pero lo más inicuo que se registra en el lóbrego catálogo de los crímenes, el más horrible de los actos diabólicos de aquella sucesión de siglos espantosos, fue la matanza de San Bartolomé. Todavía se estremece horrorizado el mundo al recordar las escenas de aquella carnicería, la más vil y alevosa que se registra. El rey de Francia, instado por los sacerdotes y prelados de Roma, sancionó tan espantoso crimen. El tañido de una campana resonando a medianoche dio la señal del desgüello. Millares de protestantes que dormían tranquilamente en sus casas, confiando en la palabra que les había dado el rey, asegurándoles protección, fueron arrastrados a la calle sin previo aviso y asesinados a sangre fría. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra de Dios. Esta gente confió en que el rey Luis XIV les iba a dar protección y lo único que hizo fue clavarles el cuchillo por la espalda, Así como es. quien dice. Así es. Porque ni bien la
el poder religioso dominante, imperante en la época, que obviamente estaba unido con el Estado, Iglesia y Estados Unidos, cuando dijeron es hora de deshacernos de los protestantes, a Luis XIV no le tembló la mano. No le temblamos. Y entonces al tañido de la campana, a medianoche, salieron a buscarlos. Así es. Tremendo. Y qué lamentable toda esa situación, ¿no? Porque realmente es monstruosa. No hay palabras para describirlo. ¿Sabes qué es lo más lamentable? Que no hemos aprendido nada. No, seguimos haciendo lo mismo hoy día. Digo, seguimos hablando del mundo en general. Sí, de la persecución que hay y cómo está arreciando cada vez más, de una forma y otra, contra los cristianos. Así es. Seguimos un poquito más. Dice, así como Cristo era el jefe invisible de su pueblo cuando salió de la esclavitud de Egipto, así lo fue Satanás de sus súbditos cuando acometieron la horrenda tarea de multiplicar el número de los mártires. La matanza continuó en París y por 7 días, con una furia indescriptible durante los 3 primeros. Y no se limitó a la ciudad, sino que por decreto especial del rey se hizo extensiva a todas las provincias y pueblos donde había protestantes. Esto me hace acordar cuando Mardoqueo quiso que mataran a todos los judíos. Perdón, Amán quiso que mataran a todos los judíos. Y el rey Asuero hace el decreto y la reina Esther empezó a orar y bueno. Así es. Pero sigue diciendo aquí, Alba, que no se respetaba edad ni sexo. O sea, que no importaba nada. No importaba. No escapaba el inocente niño ni el anciano de canas. Nobles y campesinos, viejos y jóvenes, madres, niños, sucumbían juntos. La matanza siguió en Francia por espacio de 2 meses. Y allí dice que perecieron en ella 70.000 personas de la flor y nata de la nación. ¡Qué tristeza! ¡Qué horrible! ¿Okay? Cuando la noticia de la matanza llegó a Roma, el regocijo del clero no tuvo límites. Wow. El cardenal de Lorena premió al mensajero con 1.000 duros. El cañón de San Angelo tronó en alegres salvas. Se oyeron las campanas de todas las torres, innumerables fogatas convirtieron la noche en día, y Gregorio XIII, acompañado de los cardenales y otros dignatarios eclesiásticos, se encaminó en larga procesión hacia la iglesia de San Luis, donde el cardenal de Lorena cantó el Te Deum. Se acuñó una medalla para conmemorar la matanza y aún pueden verse en el Vaticano 3 frescos de Vasari representando la agresión contra el almirante al rey en el concilio maquinado la matanza y la matanza misma. Gregorio envió a Carlos la rosa de oro y a los 4 meses de la matanza escuchó complacido el sermón de un sacerdote francés que habló de ese día tan lleno de dicha y alegría cuando el Santísimo Padre recibió la noticia y se encaminó hacia San Luis en solemne comitiva para dar gracias a Dios. Eso está en el libro H. White de La masacre de San Bartolomé, capítulo 14. ¡Qué tremendo! Ajá. ¡Qué tremendo hasta el punto que se llegó! Quienes tenían que haberlos defendido. Agradecer a Dios por haber hecho lo que se había hecho. Los que tenían que haberlos defendidos fueron los que los masacraron y todavía festejaron. Y se dieron regalos entre ellos. No, esto es muy fuerte. Miren hasta qué punto puede llegar un ser humano cuando quita a Dios de su vida. Esto es una advertencia para nosotros hoy. Así es. Digo, nos podemos convertir en peores que las bestias cuando quitamos a Dios de nuestra vida. Y eso es lo más trágico que alguien puede hacer. Por eso, si hoy estás pensando en que Dios no tiene lugar en tu corazón, en que hay otras cosas que son más importantes que Dios, yo te pido que recapacites. Porque te vas a transformar en un monstruo. Y eso no es lo que Dios quiere para ti. Así es. Porque serás plausible de las cosas más horribles que a una persona se le puedan ocurrir. ¿Por qué? Porque inmediatamente que Dios sale de tu vida, el que entra es Satanás. Y cuando Satanás maneja la vida de los gobernantes, de una iglesia, de una nación,
cuidado con lo que puede llegar a pasar. Y en este momento que estamos sacando a Dios de lado, cuidado. Es necesario que en nuestros hogares se levanten grupos, lugares donde levantemos en alto la palabra de Dios, donde pongamos a Dios en primer lugar, en nuestras personas, en nuestras familias, porque Dios siempre merece el primer lugar. Daniel, el tiempo ha avanzado. Yo sé que hay mucho más para leer, está muy interesante, pero ¿qué te parece si lo continuamos el programa siguiente? Sí, sería bueno, porque hay mucho todavía para poder analizar y ver, que nos va llevando en este tema tan apasionado que es el Apocalipsis y tratar de aprender más de ese libro maravilloso. Exacto. Y me gusta porque en este libro, como es el conflicto de los siglos, que te instamos a que lo tengas, que lo compres, que lo adquieras, que lo pidas, me gusta porque va tomando y poniendo las referencias de los libros históricos de donde ha sido sacado. Cosa que si nosotros queremos ir, por ejemplo, a un buscador de internet, podemos buscar ese libro y encontrar exactamente esta página, como otras páginas de la historia que también van a reafirmar lo que hemos estado leyendo. Reafirma lo que hemos estado leyendo en la Biblia y también en este libro. Exactamente. Así es. ¿Qué te parece si para terminar Oramos. cerramos con una oración? Bendito Padre, agradecidos estamos porque vino a enseñarnos aquí y permita, Padre, que lo que hemos leído quede en nuestro corazón y que podamos analizarlo detenidamente y darnos cuenta de todo lo que ha sucedido y lo que ha de venir también, Padre. Ayúdanos a poder seguir adelante, tomado firmemente de su mano y no errar el camino. Por favor. En su nombre, Amén, 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 amén. Nuevamente, gracias por haber estado junto a nosotros, por habernos acompañado en este programa y que podamos seguir aprendiendo juntos de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga y será hasta la próxima.